manos arriba. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, tú eres fiel. Cantaré en canción mi lamento. Vamos, levanta tu voz fuerte y díselo al Señor. Tu amor es aquí, ya no temo, tú eres fiel, tú eres fiel. Y dile, la tierra cantará, el cielo escuchará. Todo lo puedo, en Cristo puedo. Sin menos temblarán, cadenas caerán. Todo lo puedo, en Cristo puedo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Más allá de lo que hoy yo veo, la confianza en mí va creciendo. Fortaleza de todos los tiempos, tú eres fiel, tú eres fiel. Cantaré canción mi lamento. La confianza en mí va creciendo. Tu amor es aquí, ya no temo, tú eres fiel. Levanta tu voz y dile, la tierra cantará, el cielo escuchará. Todo lo puedo, en Cristo puedo. Sin menos temblarán, cadenas caerán. Todo lo puedo, en Cristo. Dile, nada es imposible para Dios. 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 Vamos a tu voz y dile, hoy tus hijos declaran, tu bondad nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy tus hijos declaran, tu bondad nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Hoy tus hijos declaran que tu amor nunca falla. Tú eres fiel, tú eres fiel. Que la tierra lo escuche, que tu amor nunca falla. Tú eres fiel. Nada es imposible para Dios. 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 ¿Cuántos estamos gozosos porque la misericordia de Dios hoy nuevamente nos ha alcanzado? Y hoy le vamos a decir a las circunstancias, no vamos a regresar atrás porque tenemos un Dios grande, fuerte y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese es el Dios verdadero. Vamos con tus palmas. Con gritos de júbilo.
no me avergonzaré. Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos. Redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos. No me avergonzaré, no me avergonzaré. Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos. Redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos. ¡Vamos con tus palmas! Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto y un honor para mí estar delante de ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Después de un tiempo de oración, reflexión, aprendizaje, hoy el Señor me permite una vez más compartir su palabra. Y sin duda, amados, con fruto apacible de justicia. El día de hoy particularmente veremos la fe de Moisés siendo ya grande, de nuestra serie Los héroes de la fe, basados en Hebreos 11, con el subtema el día de hoy, la fe que liberta. La fe que liberta. Y antes de entrar en materia, amados, quiero agradecer a mis pastores la confianza que nos brindan a mí y a mis hermanos para compartir este discipulado. Y quiero agradecerles a ustedes, hermanos, el tiempo que se disponen y la atención para esta enseñanza. Quiero pedirte que oremos juntos a Dios para que juntamente seamos edificados y pongamos todo esto en manos del Señor. ¿Me acompañas? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, venimos con un corazón dispuesto a aprender tu palabra. Permítenos, Señor, ser tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra, Señor. Te damos gracias y disponemos este tiempo y lo ponemos totalmente en tus manos, Señor, para que sea como tú quieres, Padre, y tu palabra no vuelva vacía.
Señor, que toda trampa, oposición y o engaño del enemigo quede excluida y que seas tú glorificado siempre, Señor. Permítenos aprender y atesorar tu palabra para nuestro diario vivir. Dispongo mi tiempo, Señor, dispongo mi persona para que tú, Señor, impartas tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, pues como les comentaba, estamos en nuestra serie Los héroes de la fe, un discipulado basado en Hebreos 11. Hoy particularmente hablaremos de la fe de Moisés siendo ya grande. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que estos héroes de la fe de Hebreos 11 pudieran ser nuestra nube de testigos y estar mirando nuestro diario vivir en Cristo. Aprendamos de ellos. Hoy aprenderemos particularmente la fe que liberta. Y el objetivo de todo discipulado de la fe, el objetivo de una enseñanza sobre la fe es capacitar al creyente para el correcto ejercicio de la fe. No sin antes comentar que esta fe que estamos mirando en este momento o que estamos aprendiendo corresponde a una fe distinta, digámoslo de esa forma, a lo que estamos habituados. Por ejemplo, estamos habituados a orar con fe y pedir con fe por ejemplo, una sanidad, un negocio, un nuevo empleo, una escuela, un trabajo, no lo sé. Por muchos factores y muchas razones podemos pedir a Dios con fe. Pero esta fe particularmente es una fe que nos mostrará Moisés siendo ya grande. Es una fe, digamos, un poquito distinta. Entonces, dispongámonos a aprender de Moisés en esta entrega. Y antes de citar los versículos que nos ocupan el día de hoy, quiero que aprendamos un poquito acerca del personaje, acerca de Moisés. Y bueno, número 1, o por principio, es nacido de la tribu de Leví. Es un hombre enseñado sobre el Dios de Israel durante su niñez por su mamá. Recordemos que su madre lo cría en lo que lo devuelve a la hija de Faraón. Fue enseñado del Dios de Israel, de Jehová, en su niñez. Luego entonces, educado, enseñado, entrenado en el comportamiento político, religioso, social y cultural de los egipcios. Vivió su adolescencia y juventud como hijo adoptivo de la hija de Faraón, es decir, gozando de todos los privilegios del palacio. Por consiguiente, era un hombre de noble rango. ¿Qué quiere decir esto? De exquisita educación y de autoridad en las filas del palacio. Además, era un hombre de carácter puro e intachable. Sí, pues la Biblia no nos muestra situaciones vergonzosas sobre el personaje. Entonces, podemos decir que era un hombre de carácter puro e intachable. Un hombre de humanidad justa. Podríamos llamarlo que actuaba con justicia. Era un hombre de humanidad compasiva e intolerante ante la injusticia y maltrato a sus semejantes. De actitud avasallante al mirar el abuso del fuerte contra el débil, al grado de matar por justicia. Podría calificársele de impulsivo, pero en mi percepción era un hombre defensor nato y no espectador del ultraje. Para mí, particularmente, Moisés no era un hombre impulsivo, más bien no toleraba la injusticia. Un defensor nato del débil, de sus hermanos, de sus semejantes, al grado de matar por justicia. Así también defendió a un hebreo de las manos de un egipcio, y de la misma forma trató de poner paz en un pleito entre dos de sus hermanos hebreos. Y no solo eso, lo mismo hizo para defender a un grupo de mujeres extrañas en otra tierra ante el maltrato de pastores de ovejas abusivos. Entonces, en mi percepción, era un hombre defensor nato. Valiente para morar en tierra extraña, perseguido y refugiado. Eso habla de la valentía de Moisés. Un hombre humilde, sí, humilde, tanto que siendo el potencial heredero de la silla de Faraón, fue a pastorear ovejas en su necesidad. Eso muestra humildad. Un hombre conocedor de sus debilidades y limitantes como ser humano, pero
obediente y esforzado a pesar de estas debilidades. Un hombre sabio al reflexionar y elegir sus decisiones, desde huir a una tierra lejana amenazado de muerte, hasta regresar a la misma tierra donde radicaba para enfrentarse nada más y nada menos que a la máxima figura de autoridad en esa región, al faraón. Un hombre de buena memoria para retener lo enseñado en su niñez y saber escuchar al Dios verdadero. Sí, lo que le fue enseñado durante el tiempo que lo cuidó su madre Jocabed podemos entender o podemos presumir que el pequeño escuchó acerca del Dios, de la creación, del Dios viviente. Y con esto lo guardó hasta sus días de adulto y supo escuchar la voz de Dios. Curiosamente, fue y buscó la zarza, sabiendo él que cuando le habló aquella voz era Jehová, era el Dios viviente. Aunque ahí aún no se determinaba el nombre de Jehová o aún no se daba a conocer Dios como el gran yo soy, él sabía que se trataba del Dios de sus antepasados. Esto es una breve reseña sobre el personaje. Conociéndole un poquito más, ya de grande, podríamos decir, amados, que nos quedamos cortos con las características de este gran hombre, de Moisés. Nos quedamos cortos. Sin embargo, con eso ya podemos identificarle un poco más, y a este hombre le aprenderemos de tal forma que seamos edificados para ejercer la fe de manera correcta al momento de tomar una decisión para ser libertados. ¿Qué es lo que te está oprimiendo en este momento, amado? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? ¿Qué es lo que te tiene ansioso? ¿Qué es lo que te hace sentir amenazado? Hoy Moisés nos va a enseñar cómo nuestra fe nos puede libertar. ¿Estamos listos? Acompáñame y entremos en materia. Vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 24 al 27, por favor. A la letra dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Queridos hermanos, estamos familiarizados con los eventos de la fe, donde ésta se emplea para un milagro, se emplea para una sanidad, por ejemplo, una petición a Dios, un empleo, un negocio, una compra, algún bien, entre otros. Se suele decir que damos pasos de fe porque tenemos la certeza de lo que se espera, y está bien, eso está muy bien. Solo que hoy trataremos sobre la fe por la cual un hombre decide dejar la vida de opulencia, la vida de palacio, para cambiar, para dar un giro tal que ahora va a compartir su vida y el sufrimiento junto con un pueblo menospreciado. Suena loco, suena extraño y suena inexplicable, como muchas de las cosas que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Pues hoy vamos a aprender esa fe. ¿Por qué un hombre decide dejar su vida de opulencia y de lujos para compartir con un pueblo esclavizado y menospreciado? Veamos. Nada fácil una decisión así. Pues si Moisés miraba su futuro, estaba hablando de un futuro lleno de tribulación, angustia, desesperación, temor, incertidumbre momentánea, riesgos de todo tipo, y todo con fe y por fe. Así que en este momento, amado hermano, préstame toda tu atención, porque en este momento quiero romper un paradigma en el cual todos hemos estado enfrascados. Quiero romper el paradigma de esta frase que todos hemos escuchado, o estas frases. Por ejemplo, si no fluye, no es de Dios. Todos lo hemos escuchado. Si se te cierra la puerta, no era de Dios. Y yo te pregunto algo, amado hermano. Yo te pregunto algo. Si tú estás luchando por algo en la vida y después de muchos esfuerzos lo logras, ¿qué vas a decir? ¿Que no fue de Dios? ¿Solo porque fue muy complicado?
Por supuesto que no podemos decir eso. Si eso fuera una realidad, yo te invito a que le preguntes, por ejemplo, a un hermano empresario, si conseguir el negocio fue fácil. Claro que estuvo lleno de complicaciones. Yo te invito a que le preguntes a un pastor que estableció una congregación si fue fácil. Por supuesto que fue complicado y tuvo mucha oposición. Yo te invito a que le preguntes a un joven recién egresado de su carrera si fue fácil cursar sus 4, 5 o 6 años de carrera. Por supuesto que fue muy complicado. Te invito, por ejemplo, a que le preguntes a una madre de familia criar a sus hijos si le fue fácil. Por supuesto que fue complicado. ¿Y qué pues diremos al final? ¿Que esto fue del diablo porque se complicó y no venía de Dios? De ninguna manera, amados. Por supuesto que fue de Dios. Y estoy plenamente convencido que toda dádiva proviene del Padre de las luces, sin importar lo fácil o complicado que haya tenido el resultado. Ahora bien, no nos quedamos ahí. Lo que va a marcar la diferencia entre si algo es de Dios o no es de Dios es lo siguiente: tu oración, tu sentir en el Espíritu, tu lectura a través de la cual Dios te va a mostrar el camino. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que debemos planear las cosas y los gastos antes de iniciar una torre, porque podríamos ser avergonzados. Luego entonces podemos entender con esto que la fe no debe ser imprudente, sino que debemos dar pasos de fe, pero vamos a tener focos, vamos a tener pautas que nos marquen el estatus en el que nos encontramos respecto de la fe. Y lo voy a repetir. Lo que hace la diferencia es tu oración, tu sentir en el Espíritu y tu lectura a través de la cual Dios te habla. Luego entonces podemos concluir esta pequeña parte diciendo: dar pasos de fe implica sensatez, esfuerzo y comunión con Dios, por más complicado que parezca. Lo voy a repetir. Dar pasos de fe implica sensatez, esfuerzo y comunión con Dios, por más complicado que parezca. Amén. Continuamos. La fe que hoy nos ocupa, amados, es una fe diferente. Pues el primer verso dice, acompáñame nuevamente y vamos a leer Hebreos 11, capítulo 11, verso 24. Y dice a la letra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, renunció a la grandeza del palacio y al lujo y al estatus y autoridad que tenía. De hecho, amados, renunció a la potencial posibilidad de convertirse en el rey de Egipto. Y digo esto porque la Biblia no nos habla acerca de un heredero varón de Faraón. Luego entonces, Moisés era el que le podría haber sucedido en el trono. Estamos entonces hablando y aprendiendo acerca de un hombre que renunció a la potencial posibilidad de reinar en Egipto, y solo por la fe. Y aquí surge una pregunta, amados: ¿a cambio de qué o qué le motivó a dejar tan alta esfera? ¿Qué es lo que motiva a Moisés a dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón? Primera incógnita. Vamos a ver qué nos dice el siguiente verso. Acompáñame. Hebreos capítulo 11, verso 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sorprendente. No solo renunció a la vida de opulencia, sino que a cambio de ello decidió compartir la vida con una población oprimida, esclavizada y explotada. Prefirió ser maltratado al igual que el pueblo hebreo, dejando los disfrutes y seducciones de esa vida. El escritor de esta carta a los hebreos habla de las seducciones y las propuestas de esa vida, los trata como deleites temporales de pecado. Moisés prefirió dejar los disfrutes y seducciones de esa vida que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, ahora tenemos dos incógnitas, amados. La primera fue: ¿qué le motivó a dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón? Y la segunda incógnita es: ¿qué le motivó a decidir ser maltratado junto con el pueblo esclavo? Ya tenemos dos preguntas que Moisés nos va a responder en lo adelante. Sigamos, vamos ahora a Hebreos 11, 26,
que dice de la siguiente forma: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón, tenía la mirada puesta en el galardón. Ya vamos tomando forma, amados. Este verso nos informa que Moisés decidió disfrutar el sufrimiento más que la corona de Faraón. Dicho de otra forma, Moisés se decide por un sufrimiento a causa de un pueblo esclavo en Egipto, tal como lo haría el Mesías en un futuro. Se pone interesante y aquí hace su aparición la estrella de la enseñanza, nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir esta pequeña frase o este pequeño texto. Moisés se decide por un sufrimiento a causa de un pueblo esclavo en Egipto, tal como lo haría el Mesías en un futuro. Luego entonces, resistiéndose a las ofertas de un mundo perverso y pecador, tal como lo haría el Mesías en la tentación del desierto en un futuro. Podemos entender que el gran Moisés está actuando y está operando en una fe tal que sus determinaciones son muy similares a lo que el Señor Jesús haría por un pueblo pecador, rebelde, oprimido y esclavizado por el pecado, y lo que haría el Señor Jesús en una propuesta seductora que le haría Satanás en el desierto. Lo mismo está haciendo Moisés. Irse y dejar toda una vida de opulencia por un pueblo esclavo y resistir a las propuestas de pecado, de seducción que tenía Egipto para vivir la vida con los oprimidos. Pero no solo es resistir la vida de opulencia, sino que resistir la vida de pecado, resistir las seducciones como lo hizo el Señor Jesús en la tentación del desierto. Amén, hasta aquí, no te estoy confundiendo. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué Moisés lo haría? Ya sabemos que lo está haciendo como apuntando a lo que haría el Mesías en un futuro. Recordemos que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto lo han repetido mis hermanos y lo seguimos reiterando, toda la Escritura apunta al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura. Los personajes apuntan a Jesús, las circunstancias apuntan a la obra redentora en la cruz del Calvario, pero nunca un personaje será figura de Jesús. Ojo aquí, los personajes apuntan en sus actos al Mesías. Por más vivencias que tengan similares a las de Jesús, nunca serán figura del Maestro, del Mesías, del Salvador, sino que apuntarán con sus acciones y sus vivencias lo que habría de venir. Amén. Continuemos. Sabiendo Moisés que la gloria de obedecer a Dios sería mayor que cualquier deleite temporal, es lo que lo hace tomar esas decisiones. Por el momento es lo que nos han mostrado los versos que acabamos de leer. Esto lo voy a repetir y guárdalo en tu corazón. Siempre tendrá mayor recompensa sufrir por obedecer a Dios que disfrutar los deleites temporales del mundo y del pecado. Siempre tendrá mayor recompensa sufrir por obedecer a Dios que disfrutar los deleites temporales del mundo y del pecado. Ahora sí, antes de responder nuestras dos incógnitas, vamos al siguiente y último verso que nos ocupa en esta enseñanza. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se enfrentó corporalmente, fíjate bien, amados hermanos, hermanas, Moisés se enfrentó corporalmente al faraón, acompañado únicamente, físicamente, de su hermano Aarón. ¿Qué le dio valor para hacer eso? Bueno, dice aquí que se enfrenta al hombre más poderoso de las naciones del mundo en aquella época y no tuvo miedo. Quizás incertidumbre, sí, pero no tuvo miedo. ¿Tuvo preocupación? Quizás sí, pero no tuvo miedo. La razón que nos da el escritor de Hebreos para que Moisés no se rindiera, solo él y su hermano delante de Faraón, es que actuaba como si corporalmente Dios estuviera junto a él en todo momento. Lo voy a repetir.
Moisés no tuvo miedo de enfrentar al faraón porque en todo momento actuó como si Dios corporalmente estuviera con él en todo momento, como viendo al invisible, como mirando al Dios de la creación. Eso es lo que nos enseña este último verso. Ahora sí, amados amigos, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, aquí hay una enseñanza poderosa que quiero reflexionar y que quiero que atesoremos en nuestro corazón. No temas enfrentar lo que te oprime o lo que te hace sufrir, toda vez que sepas que el Dios invisible camina junto a ti. Lo voy a repetir, no temas enfrentar lo que te oprime o lo que te hace sufrir, toda vez que sepas que el Dios invisible camina junto a ti. Esto es poderoso y es un arma, es una llave, amado hermano. ¿Por qué? Porque lo pregunté hace un rato. ¿Qué te está oprimiendo en este momento? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te da miedo? Hay personas, por ejemplo, que les da miedo viajar en transporte. Hay personas que les da miedo salir. Hay personas que les da miedo ir a determinado lugar. Bueno, no estoy diciendo que seamos imprudentes, pero todo ese sentir, porque el enemigo a lo mejor no es el lugar. El enemigo es lo que sentimos, lo que nos está oprimiendo. Bueno, pues no hay que temer enfrentar eso que sentimos, eso que nos oprime, eso que nos hace sufrir. No hay que temer, no hay que tenerle miedo, toda vez que sepamos que el Dios invisible está junto a nosotros, como viendo al invisible. Amén. Ahora sí, con estos elementos respondamos nuestras dos incógnitas. Volvamos. La primera fue, ¿qué le movió a dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón? Y la segunda, ¿qué le motivó a decidir ser maltratado junto con el pueblo esclavo? Y sé que muchos están pensando que lo movió o lo que lo motivó es la fe. Amado hermano, no es la fe lo que motivó a Moisés. El libro de Hebreos nos dice, por la fe Moisés, pero no nos dice que eso es lo que lo motivó. Ahorita vamos a marcar la diferencia y préstame aquí toda tu atención, por favor. Si tú tienes la idea de qué es lo que motivó a Moisés, déjame saberlo en tus comentarios. Déjame ahí un comentario acerca si te está edificando, si estamos aprendiendo. Déjame saberlo, por favor. Y ponme ahí qué es lo que piensas que motivó a Moisés a tomar estas decisiones, a dejar de ser el hijo de la hija de Faraón y a sufrir con el pueblo esclavo. Mientras tanto te explico. Lo que motivó a Moisés a dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón y a ser maltratado junto con el pueblo esclavo fue la misma causa, préstame tu atención, fue la misma causa que motivó a Jesús en la obra redentora. Esto es, obedecer a Dios. Lo que motivó a Moisés fue la misma causa que motivó a Jesús, obedecer a Dios, quien por amor quiso salvar a un pueblo que era esclavo del pecado. ¿Te suena familiar? Vamos a detenernos un poquito en esta explicación. El Señor Jesús nos amó y por nosotros fue a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, la Escritura nos deja ver que todo lo que Él hizo fue obedecer al Padre. Moisés, por la fe, salió de Egipto, por la fe dejó de llamarse hijo de la hija de Faraón. Mas lo que lo motivó a hacerlo fue obedecer a Dios. Misma motivación que nuestro Señor Jesucristo. Misma motivación. ¿Por qué? Lo que Dios quería es, por amor, salvar a un pueblo esclavo del pecado. Y la historia apuntaba a lo que habría de ser. Amén, hasta aquí. Vamos a continuar. Si esto te suena familiar, di gloria a Dios, amado. Porque lo mismo que hizo Dios a través de Moisés con el pueblo de manera corporal y tangible, lo hizo el Señor de manera espiritual con una obra física en la cruz del Calvario con un pueblo esclavo del pecado, usted y yo. Ahora podemos decir o podemos hacer una breve conclusión de esto que acabamos de explicar diciendo que la principal motivación de un creyente debe ser siempre obedecer a Dios, que por amor nos ha salvado. Lo voy a repetir también.
La principal motivación de un creyente debe ser siempre obedecer a Dios, que por amor nos ha salvado. Ahora bien, permíteme aclararte por qué el escritor nos dice por la fe, para que no quede duda ni se piense que estamos contradiciendo o transgiversando lo que estamos leyendo. De ninguna manera, de ninguna manera. El escritor de Hebreos nos dice que por la fe Moisés hizo lo que hizo, dejar de llamarse hijo de la hija de Faraón y salir de Egipto y volver para libertar a un pueblo oprimido. No porque la fe sea la causa, dice por la fe, pero no porque la fe sea la causa, sino que la fe es el vehículo donde viaja el valor para obedecer a Dios. Esto debes saberlo y atesorarlo, amado. La fe es el vehículo donde viaja el valor para obedecer a Dios. Luego entonces, el Señor le da una indicación a Moisés. Y conocemos la historia. Y Moisés se resiste un poquito por sus limitantes físicas o sus limitantes de personalidad. Tardo del habla, como él mismo lo describe, torpe, no fluye para hablar. Y antepone sus limitantes, pero él decide obedecer a Dios. Entonces, ¿qué necesitó para obedecer? Valor. ¿Y en dónde viajaba ese valor? En la fe que tuvo para obedecerlo. Espero no estarte enredando. La fe con la que Moisés volvió a libertar al pueblo llevaba el valor para lo que él iba a hacer. Enfrentarse al faraón, no una, no 2 ni 3 veces, las veces que fuera necesaria, de las cuales 10 fueron plagas. Ese valor que él necesitaba viajaba, estaba capturado en la fe que Moisés tuvo para obedecer a Dios. Amén, hasta aquí. Dicho de otra manera y puesto en nuestra realidad, nosotros, por ejemplo, muchas veces nos puede decir alguien en una situación adversa: oye, debes tener fe, y por la fe levántate, ora al Señor, esfuérzate, inicia lo que quieres iniciar, busca lo que estás esperando de parte de Dios. Y si lo hacemos por la fe, pero al momento de hacerlo, eso que nos frena es la falta de valor. Si tienes fe, en la fe va a viajar el valor que necesitas para lo que en este momento no has podido hacer. A alguien tiene que estarle hablando Dios. En este momento, eso que te tiene oprimido, eso que te tiene con miedo, eso que te tiene con temor, preocupado, ansioso, decepcionado, en este momento, eso necesita el valor que viaja en la fe para obedecer a Dios. Mi consejo es: obedece a Dios, amado. Obedece a Dios. Lo que te esté diciendo, hazlo. Y con la fe vas a tener el valor para que se cumpla o para que obtengas lo que Dios te está mandando a hacer. Obedece a Dios. Esa es la clave y esa es la enseñanza que nos da el gran Moisés en esta tarde-noche. A él lo motivó obedecer a Dios. Y con la fe tuvo el valor para lograr lo que Dios le había encomendado. ¿Vamos bien hasta aquí? Te doy ejemplos acerca de lo que es la fe y en la cual va a viajar el valor para obedecer. La fe y en la cual va a viajar el valor para lograr lo que queremos obtener, para ser libres. Por ejemplo, ejemplos: evangelizar, salir a evangelizar y sufrir el rechazo de las personas en lugar de quedarte en casa o salir a desayunar a cualquier lugar o a cualquier restaurante. Salir a evangelizar en lugar de eso es obedecer a Dios, pero necesitas fe para tomar esa decisión. Rechazar ir con compañeros de trabajo o de la escuela, con personas que van a beber, que van a decir malas palabras, y en lugar de ello mejor irte a tu casa y hacer un altar familiar. Eso es obedecer a Dios, pero necesitas fe para tomar esa decisión. Aceptar que te equivocaste en alguna circunstancia, pedir perdón y abrazar a tu prójimo, a tu hermano, a tu familiar, eso es obedecer a Dios, pero necesitas fe para tomar esa decisión. Tratar a tu esposa con amor y abrazarla, aunque a veces ya no soportes la situación, eso es obedecer a Dios, pero necesitas fe para tomar esa decisión. Y lo mismo, amadas hermanas,
abrazar al esposo, tolerarle, esforzarte por él. Eso es obedecer a Dios, pero necesitamos fe para tomar esa decisión. Dejar el pecado que estés cometiendo en este momento y rendirte a los pies de Cristo, eso es obedecer a Dios, pero necesitas fe para tomar esa decisión. Esa fe que necesitas te dará el valor para hacer lo que debes hacer como hijo de Dios. Así que adelante, amados, adelante. Andemos como viendo al invisible y de esta forma tendremos temor de Dios para obedecer, pero también valor para enfrentar al opresor a través de la fe. La fe que nos da el valor y nos motiva como le dio valor y motivó a Moisés, obedecer a Dios. Amén hasta aquí. Quiero hacer un breviario cultural, sobre este tema de manera rápida, pues el tiempo es limitado y hay que respetarlo, amados. Quiero hacer un breviario cultural en 2 o 3 minutos que me quedan, por favor. El vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo significa sufrir por su causa, rechazo, maltrato, tribulación, inclusive la muerte. Moisés, por amor, vio como mayor riqueza el vituperio de Cristo que la vida de pecado. Esto lo marca en Hebreos 11:26. Moisés siempre supo que era de origen hebreo y tuvo compasión por sus hermanos hebreos. Amados, si tú eres cristiano, ten compasión por tus hermanos cristianos. Siempre. Moisés era querido por los ciudadanos egipcios, aplaudido, inclusive era un líder de los egipcios, era muy querido, lo dice la palabra. Y Moisés prefirió siempre estar con los hebreos. Amado, lo que las personas mundanas que ni creen en Dios te puedan ofrecer, abrazándote con buenas palabras, tratándote bien, eso no es más que una farsa y un engaño. Siempre es mejor un día en la casa de Dios. Amén. En Madián, que fue donde Moisés huyó después de que Faraón lo amenazó de muerte, era un simple pastor de ovejas. Cuando decidió obedecer a Dios, fue gobernante y libertador. Amado, Dios te quiere sacar del anonimato. Sírvele, por favor, y por amor a su nombre. Moisés tenía alma y corazón sensibles. Él escribió el Salmo 90, adoraba, glorificaba y oraba a Dios. Aprendamos de este héroe de la fe. Oremos, adoremos, pensemos, meditemos, amemos al Señor. Moisés dejó la grandeza del palacio por un privilegio menospreciado. Jesús dejó la deidad, su deidad, y a los mismos ángeles del cielo por causa nuestra. Me parece, amados, que nosotros podríamos dejar el mundo del pecado por causa de Jesucristo. Ciertamente los estudiosos proponen que Egipto en la Biblia representa el mundo de pecado del cual Dios sacó a su pueblo y los hizo libres. Esto es tipo y figura de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo nos sacó de la esclavitud, del pecado y nos hizo libres. Luego entonces, Moisés, con sus acciones y sus actos apuntaba a lo que habría de venir. De hecho, Moisés profetizó a Jesús. Sí, Moisés profetizó que vendría un profeta y que a este deberíamos oír, según Deuteronomio 18:15, lo cual ratifica Pedro en los Hechos 3:22, y de lo mismo habló Esteban en la antesala de su muerte, en los Hechos 7:37. Las mismas palabras que se oyeron del cielo cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Moisés anunció a Jesús diciendo: a este oíd, y hasta hoy prevalecen y retumban esas palabras en nuestro corazón. Y si no es así, te invito a que sigan haciendo ruido, a que sigan taladrando esas palabras en nuestro corazón. A este oíd, a Jesucristo el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Amados, con esto termino mi exposición y te agradezco tu atención, no sin antes mencionarte que Moisés, uno de los hombres más representativos del Antiguo Testamento, escribió 5 libros, el Pentateuco, y varias veces se le menciona en la Escritura y aún en Apocalipsis junto a Jesucristo. Conocemos todos el momento de la transfiguración, estaba Moisés junto al Señor Jesucristo, y en Apocalipsis 15:3 dice una parte del versículo: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Todo esto sin contar las proezas que Dios hizo en manos de Moisés, de las cuales hablarán de manera magistral mis hermanos en las próximas entregas.
Por mi parte, amados, hermanos, amigos, es todo por mi parte el día de hoy, y agradezco a Dios, agradezco a mis pastores, a ustedes por el tiempo invertido, agradezco a mi hermano John por el trabajo de edición y producción. Y si te ha edificado esta enseñanza, ayúdame dándole un like en YouTube y compartiéndolo en Facebook, por ejemplo, para que otros sean edificados de la misma forma que lo has sido tú. Venzamos nuestros enemigos, venzamos nuestros miedos, lo que nos oprime, lo que nos esclaviza, lo que nos detiene. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, con la fe que lleva el valor para derribar a nuestros enemigos y ser libres. Dios te bendiga, te quiero mucho. Nos vemos el domingo a las 10:12 del día. Dios te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.